Buenos días. Hoy día vamos a revisar regulación de agua corporal y electrolitos, además de estados hipovolémicos. Como vemos en las imágenes, otra vez retornamos al estado estable, a la homeostasis del medio interno, que eso es lo que se va a alterar en un estado hipovolémico. Sabemos que nuestra constitución corporal es mayormente agua. Para el caso de los varones representa el 60% de su peso y para el caso de las mujeres 50% del peso. Esta agua corporal total se va a distribuir tanto en el intracelular como en el extracelular. En el intracelular conforme el 66.6% del agua corporal total y en el extracelular se ubica el 33.3% del agua corporal total. Pero sabemos que el agua no está sola, sino que hay solutos, que hay fuerzas, que hay presiones, que hay osmolalidad que va a favorecer el movimiento del agua a través de todos los compartimentos. La figura A lo que nos muestra rápidamente es cómo es la distribución del agua corporal total entre el intracelular y el extracelular. En el extracelular nos está mostrando el intravascular 5% y el intersticial 15%. En la figura B nos muestra que a través de la membrana semipermeable deben permanecer también los solutos en equilibrio a ambos lados de la membrana. En este caso nos está mostrando el catión. El catión más importante del extracelular es el sodio y del intracelular el potasio y están en equilibrio. Si vamos a ver osmolalidad, que es el número de solutos en un determinado volumen de agua, independiente de su tamaño, de su carga y de su valencia, que vamos a tener que también tienen que permanecer estables a través de la membrana semipermeable. Y para ambos, tanto para el intra como para el extracelular, es de 300 miliosmoles por litro en el ejemplo. Si hay cambios, se van a producir movimientos de agua entre el intra y el extracelular. Como vamos a ver acá, ¿qué determina lo de la osmolalidad? La presión osmótica, que tiene que ver para el movimiento del agua, ¿no es cierto? El agua se va a ir del lado de menor concentración al lado de mayor de concentración de solutos. Eso es presión osmótica entre el intra y el extracelular. Pero cuando el movimiento del agua es entre el intravascular y el intersticial, juega la presión oncótica, que está determinada por la presencia de las proteínas en el lado intravascular. Ya hemos hablado de estos pequeños espacios o tercer espacio o también el transcelular. Siempre voy a hablar primero del transcelular, que son las cavidades virtuales revestidas por dos capas, como pueden ser la pleura, el líquido pleural, el líquido peritoneal, el líquido pericárdico, las secreciones digestivas, el sudor, el líquido cefalorraquídeo, el sinovial e intraocular. También hay agua en el tejido conectivo, cartílago, tendones y en la matriz del hueso, que se van a evidenciar cuando hay patologías. En estados normales están estables. También veíamos en fisiología que el agua corporal total va a cambiar según la edad. Cuanto más pequeños seamos, recién nacidos o lactantes, nuestra constitución puede llegar a 75 a 77% de agua. Y en el adulto ahí tiene 60% el varón, 50% la mujer. Y en los ancianos, que se pierde grasa y masa muscular, disminuye el agua corporal en 45% para la mujer y 50% para el varón. Pero cuando hablamos de agua, también estamos hablando del balance de agua, cómo se mantiene la homeostasis, cómo es estable. En nuestro ejemplo, tenemos que hay un ingreso por vía oral de 1,5 litros de agua. Esto va a entrar y se va a reabsorber a nivel intestinal y va a haber un rápido intercambio entre el intra y el extracelular. Finalmente se van a producir los egresos o la eliminación. Y va a ser de dos tipos: fija, a través de lo que es la pérdida insensible por piel y respiración y las heces, y la pérdida variable, que es en la orina. Entonces, ¿qué tenemos? En la orina 1 litro y en la pérdida insensible y lo que viene a ser la pérdida gastrointestinal medio litro.
Entonces tenemos 1.5 litros ingresa, 1.5 litros se elimina. O sea, ingresos igual que egresos. Balance cero. Las funciones ya la conocen, regula la temperatura, aporta los líquidos para las secreciones glandulares, es un medio de transporte, mantiene la volemia, la presión arterial, la función renal, la concentración de los electrolitos. Además de que forma el medio acuoso donde se van a desarrollar los procesos metabólicos. Seguimos. Cuando hablamos de la composición, vamos a ver que son diferentes, pero va a haber equilibrio a través de la membrana. El principal catión del extracelular es el sodio y hay una ligera variación en la concentración que no es significativa. Esto es gracias a la presencia de los otros aniones que son la albúmina, ¿no?, en el plasma. Entonces ahí tenemos sodio, más o menos 142, 144, tanto para el plasma como para el líquido intersticial. También tenemos al potasio, al calcio y al magnesio. Luego vemos, ese es el más importante, el sodio, los aniones. Y dentro de los aniones cobran especial importancia el cloro y el bicarbonato y las proteínas. Miren acá cómo es que dan esa fuerza. Ya sabemos que solo está presente en el plasma, en el intravascular, en el intersticial no. Y eso hace que haya una ligera diferencia en las concentraciones. Ahora vamos a ver cómo es la composición del intracelular. Cambia. El principal catión es el potasio, seguido por el sodio, el magnesio y el calcio. Los aniones cambian también. Lo más importante son fosfatos y sulfatos. Luego tenemos a los cloruros y los carbonatos. Diferentes, pero mantienen un equilibrio a través de la membrana. Ya vimos, potasio, el principal catión del intracelular. Pero no solamente juega eso, como vimos en la segunda lámina. También tiene que ver la osmolalidad. Y la osmolalidad va a estar creada por los dos componentes a través de la membrana, del intra y el extracelular, en este caso por el sodio y el potasio, ¿no? Se considera que la osmolalidad es de 290 miliosmoles por litro, la mitad corresponde al sodio y la mitad al potasio. La diferencia se va a mantener activa por la enzima que hay en la pared de la célula, que es la bomba de sodio-potasio ATPase, que extrae sodios de la célula, lo vierte al extracelular e ingresa potasio. Crea un gradiente de electronegatividad para favorecer el movimiento. Bueno, vamos hablando de lo que hoy tenemos que revisar, que es la regulación del agua y del sodio. Lo primero que tenemos que decir es que suele ser una regulación independiente por vías específicas, tanto para el agua como para el sodio. Y la finalidad es prevenir que hayan grandes cambios en la osmolaridad plasmática y el volumen circulante efectivo. Todos los reguladores están hechos para mantener el estado estable, para mantener la homeostasis. ¿Qué va a pasar cuando se pierde la regulación, se deteriora la regulación? ¿Qué vamos a tener? Si hay un exceso de agua, el resultado es hiponatremia. Si hay un déficit de agua, el resultado es una hipernatremia. Por otro lado, si hay cambios en el sodio, si hay un exceso de sodio, hay edemas. Si hay un déficit de sodio, hay depresión del volumen. O sea, la patología resultante es un problema de agua. Ya hemos hablado de la osmolalidad plasmática. Hay diferentes literaturas, otras dicen que es 287 más menos 7, pero cae dentro de lo que hemos señalado, miliosmoles por kilo de agua. Está regulada por la concentración del sodio y entonces tenemos que decir cambios en la osmolalidad igual a cambios del sodio. También podría en estados patológicos jugar cambios en la glucosa y la urea, ¿no? En uremia, en diabetes descompensado, o un osmol exógeno, ¿no?, como puede ser el polietilenglicol o si no el etanol, ¿no? Pero lo que tenemos que recordar siempre es que la osmolalidad se mantiene casi estable, las variaciones son pequeñísimas, pudiendo llegar a ser entre 1 a 2% de la normalidad,
¿no? Para osmolalidad efectiva vamos a usar al sodio, la concentración del sodio por 2, ¿no? Del sodio plasmático por 2. Yo les contaba ya en fisiología que para medir la osmolalidad se necesita el osmómetro. Todas las instituciones no tienen osmómetro, por eso es que muchas veces hay que calcularlo o estimarlo. ¿Cómo? Osmolalidad plasmática es igual a la concentración de sodio plasmático por 2 más glucosa entre 18 más urea entre 6. Esos denominadores están en relación a su peso molecular. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cómo es la regulación tanto del sodio y el agua? Y en este cuadro los estamos comparando. ¿Qué regula? El sodio, el volumen extracelular. Y el agua, la tonicidad del agua corporal total. ¿Qué detecta? ¿Cuál es el sensor? Para el caso del sodio, el volumen circulante efectivo o eficaz. Para el caso del agua, la osmolalidad plasmática. ¿Cuáles son los detectores? Para los cambios del sodio van a detectar cambios en el volumen circulante eficaz. ¿Cuáles son sus detectores? El seno carotidio, el seno auricular, la arteriola aferente, ¿no? En el complejo yuxaglomerular. Y el caso del agua van a ser cambios en la osmolalidad que van a ser detectados por los osmorreceptores hipotalámicos. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son los efectores? En el caso del sodio, modificar la excreción renal de sodio. Y esto va junto con el filtrado glomerular, cómo regula el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las prostaglandinas, los péptidos natriuréticos y la hormona antidiurética. Y en el caso del agua, se van a modificar la ingesta del agua por la sed o la excreción de agua por la antidiurética presente, ¿no? Que va a hacer que se reabsorba más agua y se excrete menos en la orina. Así a grandes rasgos. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Ya hemos visto que tiene unos osmorreceptores que van a estar en el núcleo supraóptico y supraventricular, que van a secretar la hormona antidiurética y van a depositarse en la neurohipófisis para de ahí ser liberadas en forma de vesícula hacia el torrente sanguíneo. Y finalmente ir a cada uno de sus receptores, porque la hormona antidiurética tiene 3 receptores, como vamos a revisar. Pero también puede la hormona antidiurética ser estimulada por cambios en el volumen circulante efectivo, mayor del 10%, o cuando se incrementa la renina-angiotensina al doble de su concentración, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la hormona antidiurética? Regula básicamente el balance de agua. Se va a secretar, se va a estimular cuando la osmolalidad cambia entre 1 y 3%. Regula la concentración y el volumen urinario. Básicamente, la homeostasis del agua corporal total en las condiciones normales, ¿no? Eso es lo que hace la hormona antidiurética. También les recordaba que existen otros receptores. Tenemos, la hormona antidiurética tiene una acción a nivel vascular central porque tiene un receptor B1 en el endotelio, en toda la circulación, que es capaz de estimular el incremento de la presión arterial. De ahí viene su nombre de vasopresina. Ahora, esta acción es menos potente que el de renina-angiotensina-aldosterona y que el simpático, pero sirve cuando en estados de shock hay que mantener la presión arterial. ¿Qué más hace? Estimula la producción de prostaglandina y prostaciclina en la rama ascendente de la asa de Henle, en el túbulo y colector, del intersticio medular y del mesangio glomerular. También participa en la retroalimentación negativa y mantenimiento de la perfusión renal. Aquí está la figura de cómo se secreta a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular y va a la neurohipófisis posterior y finalmente se secreta. Y esto es su acción a nivel del receptor B2, porque ya vimos que el B1 estaba en el endotelio vascular. El receptor B2 está en el túbulo distal y
colector cortical y medular renal. Aquí lo que tenemos es el receptor B2, esta BB que se ve por acá. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Una vez que llega a su receptor, se va a estimular el mecanismo de la adenilciclasa por medio de la adenilato ciclasa, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Con consumo de energía se van a formar estos agoróforos o digamos tubitos que van a irse agregando para formar las acuaporinas 2, que primero están a nivel tubular y luego migran hacia la membrana luminal y que constituyen los canales del agua para la reabsorción mediada por la hormona antiurética. Estos mismos canales se van a formar en el lado de la membrana vasolateral, en el intersticio, para la reabsorción del agua hacia el capilar peritubular. Cuando se forman en este lado de la membrana, van a recibir el nombre de acuaporinas 3 y acuaporinas 4. Y de esta manera, una vez que la antidiurética ha sido secretada y se une a su receptor, y bajo acción de adenilato ciclasa, va a producirse, ¿no?, la reabsorción del agua a través de las acuaporinas. Entonces, la hormona antidiurética, si está presente, puede llegar a que la concentración máxima de la orina sea entre 1200 milosmoles por kilo de agua y poner una orina súper concentrada y en poco volumen, de 500 y 600 mililitros. Pero cuando no hay hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria puede bajar hasta 30-50 milosmoles por kilo de agua. Y en este caso podemos llegar a poner entre 18 y 20 litros de orina al día. Cuando se estimulan los osmorreceptores por cambios de la osmolaridad, incrementos de la osmolaridad, también se va a estimular el mecanismo de la sed. Se dice que más o menos la osmolaridad debe llegar a 295 milosmoles por kilo o la concentración de sodio a 145 mil equivalentes por litro. Esto se puede dar si consumimos canchita salada, ¿no?, en el cine, o comemos mucho chifa también, ¿no?, que tiene mucho sodio. Entonces, la máxima respuesta a la sed puede ocurrir cuando la osmolaridad es de 300 milosmoles por kilo. También señalan con incrementos de 2.000 equivalentes por litro del sodio, también puede incrementarse la sed y puede ser máxima la respuesta, llegando a consumirse 20 a 25 litros por día de líquido, ¿no?, de agua. También en este caso, igual que la hormona antidiurética, está regulada por disminución del volumen circulante efectivo, que cae al un 10%, o también si la angiotensina 2 aumenta 2 veces su concentración. Enseguida vamos a ver un gráfico que nos muestra la influencia del volumen circulante efectivo en la secreción de la hormona antidiurética. La línea más oscura es lo normal y hacia la izquierda está cuando disminuye el volumen circulante efectivo. ¿Y qué vemos? Que se inicia la secreción de hormona antidiurética independientemente de la concentración de la osmolalidad plasmática. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque cayó el volumen circulante efectivo y se estimuló por esa vía. Hacia el lado derecho tenemos cuando ya está la persona expandida, está bien hidratada. Entonces hay un incremento del volumen circulante efectivo. En este caso, para que se estimule la secreción de la hormona antidiurética, la osmolalidad tiene que ser, miren, más de 300, ¿no?, para que se secrete hormona antidiurética. Ahora hablamos de la regulación de lo que viene a ser el volumen circulante efectivo, o sea, de los cambios del sodio. En este caso, los cambios son sensados por receptores de volumen. Estos receptores van a activar una serie de efectores para restaurar la normovolemia. Siempre vamos a tratar de regresar al estado estable. ¿Cómo lo hace? A través de variaciones en la resistencia vascular. ¿Se acuerdan? Puede haber una disminución de la resistencia de la arteriola aferente para mejorar la perfusión y aumentar la tasa de filtración glomerular. O puede haber un aumento de la resistencia en la arteriola eferente
que también busca el incremento de la tasa de filtración glomerular. Puede haber también, en cambios del volumen circulante efectivo, hay grandes cambios en el gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco. ¿Y qué va a pasar con la excreción renal de sodio y agua? Cuando hay caída del volumen circulante efectivo, se va a ahorrar el sodio, va a disminuir la excreción renal de sodio y agua. Y cuando hay un volumen circulante efectivo aumentado, va a aumentar la excreción renal de sodio y agua, todo para regresar al estado estable. ¿Y qué tenemos? Que se van a regular entre los estímulos osmóticos y de volumen, o sea, entre los que ven la regulación del agua y los del sodio, ¿no? ¿Qué tenemos? La depresión de volumen potencia la respuesta de hormona antidiurética a la hiperosmolalidad y previene la inhibición de la liberación de antidiurética cuando cae la osmolalidad plasmática. Claro, así caiga la osmolalidad plasmática, el que haya disminuido el volumen circulante efectivo va a hacer que siga produciéndose antidiurética. La hiponatremia es común si disminuye el volumen circulante efectivo. Por decir, en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva y la cirrosis hepática. Ahora vemos al volumen circulante efectivo como tal. El volumen circulante efectivo es parte del líquido extracelular y está contenido en el lado arterial que perfunde los tejidos, que va a proporcionar oxígeno y está determinado por el contenido corporal del sodio. Cuando hay sobrecarga de sodio, ya dijimos, expansión de volumen, edema. Cuando hay pérdida de sodio, depresión de volumen, hipovolemia. Existen excepciones donde el volumen circulante efectivo es independiente del líquido extracelular y del gasto cardíaco. Esto es cuando hay enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática. Lo más distintivo cuando hay depresión del volumen circulante efectivo es la disminución de la excreción del sodio urinario. Se ahorra sodio, es menor de 20 miliequivalentes por litro en la orina. Este es el esquema de la respuesta a la disminución del volumen circulante efectivo. El estímulo, disminución del volumen circulante efectivo. Ya hemos dicho, sus sensores son de volumen. Tenemos varoreceptores de alta presión y de baja presión. Y finalmente van a estimular la secreción de hormona antidiurética y el aumento de la sed. Por un lado, el aumento de la sed aumenta la ingesta del agua y la hormona antidiurética disminuye la excreción renal del agua. Por lo tanto, van a disminuir el sodio, ¿no es cierto? El sodio, la concentración del sodio, porque al haberse incrementado el agua, porque ahorra agua y porque toma más agua, va a regresar al estado estable. Esa es la respuesta. Pero, ¿influyen otros factores? Sí. ¿Cuáles? El mecanismo contracorriente. ¿Se acuerdan el mecanismo contracorriente? Que era el efecto multiplicador de cómo se iba logrando la concentración máxima en la horquilla del asa de Henle, y donde jugaba el sodio, los solutos y la urea. Y también participa el túbulo colector, ¿no es cierto? Especialmente porque en el colector medular permite la difusión de la urea. Y también en el colector cortical y medular actúa la hormona antidiurética. Y en eso es todo el mecanismo contracorriente. Eso ya lo vimos, que es como se reabsorbe el agua bajo influencia de hormona antidiurética en el túbulo y colector medular. Y lo que tenemos que recordar es esto. Bajo acción de la hormona antidiurética tenemos diuresis y antidiuresis. Diuresis cuando no está presente la hormona antidiurética con osmolalidades en 30 a 50 miliosmoles por kilo por litro de agua con volúmenes de orina de 18 a 20 litros. Y por el otro lado, en antidiuresis, cuando se logra la máxima concentración de la orina, 1200 miliosmoles, y se puede poner un escaso volumen entre 500 y 600 mililitros de orina en 24 horas. Hay factores que afectan la concentración máxima de la orina, sí, el deterioro del sistema contracorriente, la caída de la tasa de filtración glomerular como una enfermedad renal, el uso de diuréticos de agua, de diuréticos de asa, la diuresis acuosa, que es la avidez por tomar agua, y tanto tomar agua tú orinas agua,
o cuando hay consumo de grandes cantidades de cerveza, que se denomina potomanía. También cuando hay una disminución de la ingesta de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen que ver con la formación de la urea, y que la formación de la urea tiene que ver con el mecanismo contracorriente. Cuando hay una mayor liberación de hormona antidiurética, que va a tener que afectarse la concentración de la orina, ¿no? Luego los que afectan la excreción máxima de agua, ya sabemos si falla el riñón, si es un anciano, según la cantidad de solutos que haya que eliminar, si hay diuresis osmótica, que puede ser por el uso de manitol y otros fármacos, tiacidas, cuando hay disminución de la hormona antidiurética, cuando hay disminución del volumen circulante efectivo o el paciente está tomando antiinflamatorios no esteroideos. Se puede cuantificar la excreción renal de agua, sí, con el aclaramiento de agua libre. Vamos a ver cuánto de la orina es agua libre, sin soluto, y para eso se hace una fórmula, se estima, y esto es igual al volumen de orina por 1 menos la osmolaridad urinaria entre la osmolaridad plasmática. También podemos tener el aclaramiento de agua libre de electrolitos para ver qué es agua lo que está orinando. Y aquí se toma en cuenta el sodio y el potasio en la orina y el sodio plasmático. Entonces, ¿qué tenemos por decir? Si el sodio urinario y el potasio urinario sumados es menor que el sodio plasmático, está perdiendo agua libre. Si la suma del sodio urinario con el potasio urinario es mayor que el sodio plasmático, ¿qué está pasando? Está reabsorbiéndose agua libre, o sea, se está concentrando la orina. Luego también dentro de los reguladores tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya hemos dicho que hay una producción sistémica y también hay una producción local, ¿no? Tisular, corazón, cerebro, vascular. Finalmente, la renina renal es la que estimula al angiotensinógeno del hígado para que se vuelva angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a ir al pulmón y por medio de la enzima convertidora de angiotensina se va a volver angiotensina 2, que es la forma activa que va a dar los efectos, ¿no es cierto? Y entonces esa angiotensina 2 va a ir hacia los receptores de angiotensina, los AT1 o AT2, depende, y ellos, ¿qué van a hacer? A nivel renal, por decir, su primera acción es aumenta la resistencia de la arteriola eferente para tratar de mantener la tasa de filtración glomerular, va a estimular la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal y del asa de Henle, y va a activar a la aldosterona y va a hacer la reabsorción selectiva de sodio en el túbulo distal y en el túbulo colector. Y esa manera va a tratar de regresar al estado estable y la preservación del volumen. Visto de otra manera, aquí ven los receptores AT1 y AT2, como vimos, y los AT1 son los que están y de los cuales hemos hablado, y los mecanismos ya recordados, ¿no? Que es el global, ¿no? En el riñón, retención de sodio. En la glándula suprarrenal, liberación de la aldosterona para que se reabsorba selectivamente sodio. En el corazón es ionotropo positivo, cronotropo positivo, puede dar hipertrofia y fibrosis. A nivel de los vasos, vasoconstricción para mejorar la presión arterial y también hipertrofia endotelial, ¿no? Y a nivel del cerebro va a estimular a los osmorreceptores, cual va a dar sed y liberación de hormona antidiurética. Por el otro lado, su mecanismo que lo va a equilibrar es un sistema de vasodilatadores a través de la quinógeno, calicrenina y la bradiquinina. Y hemos visto que el control de la secreción de renina tiene que ver con los vasoreceptores en la arteriola aferente. ¿No es cierto? Las células yuxtaglomerulares que producen la renina. ¿Cuándo se va a estimular? Cuando hay una disminución de la presión de perfusión renal.
y cuando estos van a ser sensados a nivel de los vasoreceptores cardiovasculares. ¿No es cierto? Hay un aumento de la actividad simpática como primera respuesta, estimulación de los receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular y liberación de la renina. También las células de la mácula densa van a responder a cambios en el suministro de cloruro de sodio y esto es mediado por prostaglandinas E2 e I2. Ya hemos dicho lo que hace aldosterona, reabsorbe selectivamente cloruro de sodio y secreta potasio. Y eso es otra vez como la aldosterona va a hacer que haya la reabsorción del lumen tubular del sodio y a su vez la secreción del potasio del interior de la célula hacia el túbulo. Y no solamente hace eso, también en los estados ácido base puede reabsorber sodio y secretar hidrógeno. El péptido atrial natriurético es el regulador, especialmente cuando hay expansión del volumen, y es liberado por las células miocárdicas de la aurícula, y en el caso de los ventrículos van a liberar cuando hay insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a hacer? Aumentar la expansión de volumen también. Tiene dos acciones básicamente, vasodilatador directo y disminuye la presión arterial. ¿Qué hace? Aumenta la excreción urinaria de sodio y agua porque hay un incremento del filtrado glomerular y actúa en el túbulo y colector medular interno. Una mención especial a natriuresis por presión, que ya lo hemos visto en fisiología. ¿Y qué es lo que nos dice la natriuresis por presión? Cuando hay incrementos de la presión arterial, ¿qué cosa hace el riñón? Va a aumentar la excreción de sodio y agua para tratar de regular la presión y regresar al estado estable. Acuérdense que existe, por un lado, la autorregulación y por otro lado, la natriuresis por presión. Ni bien se eleva la presión, más si es hipertensión crónica, esto se hace sostenido para mantener discretos cambios en la presión. Uno de los mecanismos de que se vale es la natriuresis por presión. Ahora hablaremos de los estados hipovolémicos, los estados patológicos generados a partir de cambios en la regulación del sodio y del agua. ¿Qué tenemos? El estado hipovolémico son desórdenes ocasionados por la pérdida de fluidos, de líquidos, que van a disminuir el extracelular y si es severa, disminuyen la perfusión tisular y afectan también el intracelular. Las causas son diversas, pueden ser gastrointestinales, renales, piel y respiratoria o secuestros en tercer espacio. En las gastrointestinales básicamente son pérdidas extrarrenales como pueden ser vómitos, succión, hemorragias, succión nasogástrica, diarreas, ¿no? Fístulas, ostomía. Renales, diuréticos, diuresis osmótica, insuficiencia adrenal, nefropatía perdedora de sal, la diabetes insípida, central o nefrogénica. A través de piel y respiratoria generalmente es aumento de las pérdidas insensibles, sudoración excesiva por ejercicio excesivo, fiebre, quemaduras, cuando se esfacela la piel hay gran pérdida de agua por evaporación, lesiones de piel, que puede ser, por decirte, Steven Johnson, una reacción alérgica de piel, una dermatitis tipo Steven Johnson, drenajes pleurales, broncorrea, ¿no? En el secuestro en un tercer espacio tenemos la obstrucción intestinal, las pancreatitis, la peritonitis, el aplastamiento, el sangrado, la obstrucción de un sistema venoso mayor, ¿no? En trombosis especialmente. Los estados hipovolémicos hay de dos tipos, con disminución del sodio corporal y con el sodio corporal normal, ¿no? Cuando hay disminución del sodio corporal, generalmente hay una inadecuada ingesta de sodio, generalmente es por una pérdida tipo hemorragia, puede haber pérdida de sodio en piel, ya sea sudor excesivo, quemadura, puede haber pérdidas a nivel gastrointestinal, drenajes, fístulas, vómitos, succión, inflamación intestinal, diarreas, ¿no es cierto? Cualquiera de eso. Pérdidas renales por un aumento de la tasa de filtrado glomerular o por una disminución de la reabsorción del sodio en el túbulo. Ahora, por otro lado, cuando el sodio corporal está normal, ¿qué es lo que tenemos?
generalmente hay un aumento de la gradiente de la presión hidrostática, sepsis, vasodilatadores, insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay disminución de la gradiente de la presión oncótica, porque hay un estado hipoalbuminémico, también puede producirse en sepsis, trauma, cirugía, quemaduras, obstrucción linfática. O un aumento de la permeabilidad hidráulica, que puede ser también por sepsis, trauma, cirugía o quemaduras. Como vemos, esos son los... y una disminución de la excreción renal de sodio. Y el sodio va a estar disminuido tanto en el intracelular, en el intersticial y en el plasma. ¿Qué va a pasar en el otro lado? Cuando hay una hipovolemia con sodio corporal total normal, que es la figura inferior. Tenemos una disminución del volumen plasmático, hay una disminución del volumen arterial efectivo y hay un aumento, una disminución de la excreción renal de sodio, porque va a tratarlo de ahorrar. Pero hay un aumento del volumen intersticial. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay hipoalbuminemia, que hay insuficiencia cardíaca, que hay quemadura, que hay sepsis, ¿no? O sea, hay una expansión del volumen intersticial, muchas veces con edema. Entonces, vamos a mirar que hay diferentes formas de clasificar la depresión de volumen o la hipovolemia. Tenemos la depresión hipertónica, donde hay mayor pérdida de agua que solutos. ¿Y eso cómo va a ser? Va a haber hipernatremia o hiperosmolaridad. Y vamos a tener que puede ser por fiebre, fragilidad, cirugía. Se presenta en los extremos de la vida, en los más pequeños, recién nacidos, lactantes o en los ancianos. ¿Por qué? Porque no pueden acceder al agua o tienen deteriorado su sistema de la sed. Luego tenemos la depresión isotónica, que es la más frecuente, donde las pérdidas son iguales de agua y de solutos, o se llaman pérdidas equimolares. No hay cambios en la concentración del sodio ni en la osmolaridad. Es una verdadera depresión de volumen. Esa es la más frecuente. Y la menos frecuente es la depresión hipotónica. ¿Por qué? Porque acá tiene que haberse producido pérdidas mayores de sodio que de agua. Y se va a manifestar como hiponatremia o hipoosmolaridad. ¿Y cómo es la respuesta? ¿Cómo es la fisiopatología? Primero tenemos disminución del sodio corporal total, que pueden ser hemorragias, pérdidas gastrointestinales o por piel o renales. También tenemos sodio corporal total normal, con una redistribución aguda entre el plasma y el intersticio. ¿No es cierto? También puede haber aumento del sodio corporal total, sí, en estados hematosos como insuficiencia cardíaca y cirrosis. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál es el estímulo? Que en todos los casos hay disminución del volumen circulante efectivo. Y hemos visto que los que censan son los receptores de alta presión y de baja presión. Entonces, cuando se activan los receptores de baja presión, ¿qué cosa hacen? Disminuyen la secreción del péptido atrial natriurético, aumentan el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque tienen que inhibir los factores, en el caso del péptido atrial natriurético, vasodilatadores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que estimular que haya una reabsorción de sodio. Eso finalmente, el producto final será disminución de la excreción urinaria de sodio. Por otro lado, los vasoreceptores de alta presión van a haber estimulado renina, angiotensina, aldosterona, también al sistema nervioso simpático, va a haber vasoconstricción, taquicardia y finalmente también caída de la tasa de filtración glomerular y una estimulación de la reabsorción de sodio. Finalmente, ¿qué cosa hay? Disminución de la excreción urinaria de sodio. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente van a estar relacionados a la manera como se pierden los fluidos, si es sangrado, si es vómito, diarrea, ¿no? ¿Qué cosa está pasando y si esto está afectando las funciones vitales? ¿Qué más tenemos que ver? Si hay desórdenes de electrolitos y ácido base que están acompañando a la depresión de volumen, porque van a tener que ser corregidos también. Entonces, ¿cómo se clasifica la hipovolemia? En leve, moderada y severa. Otros dicen grados 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice? Pérdida menor del 5% del peso corporal leve, de 6 a 10% moderada, mayor del 10% severa. ¿Qué es lo que valoramos? La presión arterial en el primero, en el leve, hay hipotensión postural, nada más.
O sea que tenemos que buscar que cuando la pongamos de pie se caiga la presión, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hipotensión en decúbito. O sea, estando echado está hipotenso. Hay sed, hay oliguria, hay taquicardia. Y en la severa ya hay shock, hipotensión severa, marcada taquicardia, alteraciones mentales, respiraciones profundas y rápidas, oliguria franca, acidosis metabólica y muerte. Cuando vemos qué tejidos están afectados, en la leve, solamente piel, grasa, músculo y hueso no son importantes, pero bueno, todo juega, ¿no? Y en la moderada ya hay mala tolerancia a la hipoperfusión, se afecta hígado, páncreas y riñones, y cuando ya es severo, está afectado el corazón y el cerebro. Ese es lo mismo, otra clasificación, pero en este caso es para clasificar en las hipovolemias en los niños, ¿no? Por eso es que ve la fontanela, la elasticidad cutánea, la presencia de lágrimas, las mucosas, todo. Aquí les dejo la tablita para que ustedes lo revisen. Esto es como un resumen de lo que ya vimos, cómo es el cuadro clínico de la hipovolemia, afecta el sistema nervioso central, en el leve hay lasitud y anorexia, en la moderada mareo síncope y en severa estupor y coma. Hay disminución de las secreciones, de la saliva especialmente, disminución de la presión venosa central, aumento de la frecuencia cardíaca, caída de la presión arterial, hay debilidad, calambres musculares, aumento de la sed, disminución del sudor, disminución del turgor de la piel y oliguria, ¿no es cierto? O sea, disminución del volumen de orina con aumento de la concentración de orina, o sea, aumento de la osmolalidad urinaria. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Va a depender básicamente de la causa. Si estamos frente a un sangrado, la reposición tendrá que ser cristaloides más sangre, productos de la sangre, glóbulos rojos, plasma, no sabemos. ¿Y qué vamos a usar? ¿Cristaloides o coloides? En una primera instancia siempre cristaloides. ¿Cuál? La solución isoplasmática. Cloruro de sodio 0.9%, viene de 1 litro, tiene 154 mil equivalentes de sodio, o lactato Ringer, que tiene 130 mil equivalentes de sodio en 1 litro. ¿Por qué el cloruro de sodio? A pesar de que pareciera que es un poquito hipertónico, es la solución que nos ayuda a mejorar la presión en un estado hipovolémico. Luego ahí tienen otras, especialmente los coloides. El ejemplo que tenemos ahí es la poligelina, es una gelatina, 132 mil equivalentes. ¿Cuál es la diferencia entre usar un cristaloide y un coloide? El cristaloide va a permanecer en el intravascular 20 minutos y de ahí va a difundir libremente al intersticial, al intracelular, porque así se mueve rápidamente. En cambio, el coloide va a poder permanecer en el intravascular hasta 2 horas. Sus desventajas son que se metaboliza en el hígado y, como hemos visto, cuando ya hay hipovolemia moderada ya se afecta la perfusión del hígado. Entonces habrá que tener cuidado porque produce hepatotoxicidad su uso exagerado, difícil de metabolizar. Pero si nosotros tenemos y conocemos los efectos colaterales, podemos usar cualquiera de ellos, pero siempre de inicio un cristaloide. Y ya después puedo usar un coloide o puedo combinar ambos, ¿no? La idea es restituir las funciones vitales y regresar al estado estable. Este es un cuadro donde vienen las diferentes soluciones que hay en el mercado con su composición electrolítica, su contenido, si es que tienen bicarbonato, glucosa, calcio, cuál es su osmolalidad, cuánto de agua libre proporcionan y cuál es la proporción de su distribución tanto en el líquido extracelular como el líquido intracelular. Se lo dejo para que revisen y vean bien de qué soluciones estamos hablando, ¿no? Les van a servir para el manejo del día a día con los pacientes. Hemos terminado la clase, suerte y nos vemos en la próxima.